Vamos a continuar esta tarde con el libro de Santiago. ¿Se recuerdan que nos quedamos la última vez cuando nos juntamos en el versículo 1 al 4? Ahora vamos a continuar con el versículo 5 al 8. Versículo 5 al 8. Y dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Siendo hombre de doble ánimo, dice, inestable en todos sus caminos. Esta es la palabra del Señor. Una vez un amigo me llamó desesperado porque había intentado armar una cuna para su bebé la noche anterior a que naciera su bebé. Entonces me llamó y me dice, todas las piezas, todo lo tengo aquí enfrente de mí, todas las herramientas, tengo las instrucciones sobre la mesa, pero después de horas de intentarlo, me dice, esta cosa no para de moverse. Y me dice, yo no sé lo que estoy haciendo. Y para empezar le digo yo, ¿esa es una cuna o es una mecedora de esa que se mueve? Y él me dice, pues yo pensé que había comprado una cuna, pero me dice, esto se mueve para la derecha y para la izquierda. Yo no sé qué es lo que pasa. Yo le dije que compraste un Moisés de esos que se mueven, no una cuna. Son bonitas, pero la esposa le dijo una cuna. Pero saben, a veces a nosotros nos pasa lo mismo en la vida, con piezas reales en la vida también, con presiones reales de la vida y con la sensación de que aunque nosotros querramos hacer lo correcto, no siempre lo vemos claro, ni siempre sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y eso se conecta con lo que Dios nos acaba de decir en los versículos, nos dijo en los versículos 2 al 4 el domingo pasado, que cuando llegan las pruebas, no llegan para destruirnos, sino para probar la fe, para producir paciencia y para madurar la fe en nosotros. Y por eso él comienza la carta en Santiago diciendo, tened por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. Es una lista, diversas una tras la otra. Y él dice, tengan sumo gozo, porque no es que Dios se regocije o le guste que nosotros estemos pasando dolor, sino que Dios está usando esas diversas pruebas para hacernos más completos, para formarnos. Pero ahí es donde comienza la pequeña tensión que todos tenemos en la vida, cuando la prueba nos está ahorcando y el gozo no viene automáticamente. Entonces confiar se siente como algo muy costoso. Porque como mi amigo, nos encontramos en ese momento sin saber qué hacer. Pero mire, Santiago en el versículo 5 nos dice, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice al final? Y le será dada. Y este versículo comienza donde nosotros muchas veces nos encontramos, en el punto en donde no sabemos qué hacer. No siempre estamos
enfrente de un sí y no, y las decisiones son muy fáciles muy simple, ok, sí y no. A veces queremos honrar a Dios, pero el camino no es tan fácil. No tenemos claro cómo hacerlo. Y por dentro aparece la pregunta, Señor, ¿cuál es el camino que yo tengo que escoger ahora? Y en esa confusión, si no se atiende, suele terminar en una reacción que no es la reacción que debemos de tener. O suele terminar en que nosotros decidimos tomar atajos porque no sabemos qué hacer. O, en el caso mío, yo me paralizo. Cuando yo no sé qué hacer, aun cuando yo no sé cómo responder un email, yo me paralizo. Y digo, ¿cómo le voy a responder a esta persona? Y me friso. Pero aquí la palabra del Señor nos está exigiendo que finjamos seguridad, que nosotros sabemos qué hacer en cada situación. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, Dios reconoce allí algo básico, que bajo la prueba muchas veces lo que nos falta no es deseo de hacer las cosas bien. Lo que nos hace falta es dirección. Lo que nos hace falta es dirección para saber cómo hacer lo que queremos, lo que Dios quiere. La prueba, mis hermanos, no solo duele, también confunde. Hay personas que aman al Señor y aún así se sienten perdidas en decisiones concretas. Cómo hablar con un hijo que se está alejando del Señor. Cómo responder a una injusticia sin volverse amargo en el corazón. Cómo ver las cosas malas que están pasando sin que nuestro corazón se llene de resentimiento. Cómo manejar conflicto en el matrimonio. ¿Qué decisión tomar si tenemos una deuda grande? ¿Cómo enfrentar la tentación que cada semana vuelve la misma tentación? ¿Cómo tomar un paso de obediencia aun cuando nuestro bolsillo está un poco apretado? Por eso necesitamos entender primero lo que es la sabiduría. Aquí no es solo información lo que necesitamos, ni años de vida, como dicen, entre más viejo, más sabio. Ni es inteligencia, porque si eso fuera el caso, me descalifico yo allí. Pero lo que significa es ver la vida desde la perspectiva de Dios y caminar en esa dirección, aunque el resultado no esté garantizado. Eso es la sabiduría de Dios. Es saber cómo obedecer cuando obedecer nos cuesta. Es tener discernimiento para decir, esto le agrada a Dios, aunque mi corazón quiere otra cosa. La sabiduría de Dios es diferente a lo que nosotros pensamos que es sabiduría. Póngase a pensar usted cuando va manejando y de pronto, especialmente aquí en Halifax, de pronto usted se da cuenta que hay una neblina, que usted no puede ver 1 o 2 metros. ¿Cuánto les ha pasado eso aquí en Halifax? A mí. En ese momento el problema no es el carro. El problema no es que el carro no tenga fuerza. El problema es que no vemos. Y en ese momento no necesitamos más motor. En ese momento no necesitamos más gasolina. En ese momento ni siquiera son las llantas de invierno las que necesitamos. Lo que necesitamos es más luz, es más orientación para no salirnos del camino. Y así pasa en la vida espiritual. A veces no es que nos haga falta voluntad. Lo que nos hace falta es claridad. Y si no buscamos esa claridad, empezamos a decidir por impulso o por miedo
o por orgullo, o por presión, o por la opinión de los otros. Y por eso el mandato aquí, si a alguno le hace falta sabiduría, ¿qué dice el versículo? Pídala, pídala a Dios. La fe de alguien maduro no es alguien que presume autosuficiencia, sino es el que reconoce necesidad. ¿Se imaginan ustedes? El reino de los cielos es al revés. No es el que presume que tiene todo resuelto, no es autosuficiencia, sino el que está siempre reconociendo que necesita depender de Dios. Y mire lo que dice Dios en este versículo. Como les decía hoy en la mañana, lo que Dios hace, ¿saben qué es siempre? Es que nos apunta al carácter de Dios. ¿Quién es Dios? En lugar de apuntarnos a cosas externas o a cosas que nosotros podamos pensar que nos van a resolver la situación, Él siempre apunta al carácter de Dios. Y Él dice, si alguno pide sabiduría, dice que Dios la da a todos abundantemente y sin reproche. Eso nos está diciendo, ese es Dios. Ese es el carácter de Dios. Lo que dice ese versículo es que cuando tú te acercas en humildad a pedirle sabiduría al Señor, el Señor no te va a humillar, el Señor no te va a reprochar. El Señor no te va a decir, como yo vi ayer que mis hijas estaban viendo una parte de una película y la muchacha se acercó a pedirle algo al papá y el papá le dice, ajá, algo querés, ¿verdad? Vos algo necesitas y por eso venís. No, Dios dice que podemos pedirle y Él no nos va a decir, algo querés. Al contrario, dice que Él da a todos abundantemente. O sea, le rebalsa. Nunca se acaba y sin reproche. Sin echar en cara los errores, sin echarnos en cara, hasta que te diste en los dientes, bueno, mi papá, ahora sí pedís ayuda, hasta que ya perdiste lo que te dije que ibas a perder, pero el Señor no es así. Él nos invita a que le pidamos sabiduría como hijos, y Él dice que nos lo va a dar. Lo confirma el proverbio que está en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Eso es dependencia, eso es sabiduría. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice que al final Él te va a dar todo lo que querrás. No dice eso. Deberían de leerlo. Dice, y al final dice, y Él enderezará todas tus veredas. Esa es la sabiduría del Señor. Confiar no significa que vamos a apagar la mente, sino que es dejar de apoyarnos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia autosuficiencia. Es reconocer que Dios ve más lejos de lo que nosotros vemos y que sus caminos son más seguros y que Dios no improvisa. Ustedes pueden creer eso. ¿Cuántas veces en el día yo improviso? Y Dios dice que Él no improvisa. Ya con eso nos dice mucho del Dios que nosotros tenemos, el Dios que adoramos, como cantábamos hoy. Pero mire, antes de que nosotros pidamos que la situación cambie, este versículo nos está enseñando a pedir con sabiduría,
No solo quiere que nosotros pidamos salir del problema, sino que nosotros entendamos que ese problema tiene un propósito, porque como les dije anteriormente, Dios no está improvisando. Él quiere formarnos en medio de esas situaciones o tribulaciones que nosotros estemos pasando, para que aprendamos a caminar escuchando al Señor. Un jovencito un día me preguntó: pastor, ¿y cómo hago yo para reconocer un día cuando el Señor me diga, no iba a decir su nombre, esa es mi esposa, o cuando el Señor me diga, ese va a ser tu esposo? Y yo le dije: mira, si querés aprender a escuchar al Señor y que tú reconozcas la voz de Dios, aprende con cosas pequeñas. Empezá hoy, no cuando venga la esposa que te diga el Señor, una voz del cielo te va a decir, allí está. No, si tú aprendes a escuchar y a reconocer la voz de Dios en las decisiones que vas a tomar el día a día, cuando el Señor te diga, esa es la decisión que tenés que tomar, esa es la esposa que te voy a dar, ese es el esposo o ese es el camino que tenés que tomar, uno dice, allá voy sin dudarlo, porque he aprendido a confiar y a depender del Señor. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en medio de cada tribulación, en medio de cada prueba, a escuchar su voz. Y eso es sabiduría, a preguntarle a Él. Y eso es la sabiduría de Dios. Cuando venga otra situación, ya somos experimentados. Señor, ¿qué hago? Y mire, a veces no nos contesta en el mismo momento, no nos contesta al día siguiente, pero uno a veces va manejando y uno escucha una palabra del Señor y uno dice, ya sé lo que tengo que hacer. A mí me ha pasado muchas veces. Así que el primer paso, cuando confiar es costoso, no es que busquemos más fuerza interior, sino acudir a Dios más seguido con humildad. Es difícil porque el orgullo de nosotros es grande. Pero el Señor quiere enseñarnos dependencia. Y la promesa es grande al final en ese versículo. Dice, pida al Señor que lo da abundantemente y sin reproche y le será dada. Simple y sencillo, dice Santiago, y le será dada. El Señor guía al que humildemente le busca. El Señor guía al que humildemente le busca. Pero ahí es donde nosotros a veces nos perdemos. Pedimos sabiduría, pero con condiciones. Queremos dirección, pero no nos queremos rendir, no queremos preguntar. Queremos que el Señor nos dé luz, pero no queremos cambiar de rumbo. Ahí está un gran problema. Y es el siguiente versículo que nos está mostrando cuál es el real problema ahí. Mire el versículo 6 y 7, dice, pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Después de invitarnos a pedir sabiduría, la palabra nos lleva un poquito más adentro, más profundo. No solo importa que pidamos, importa cómo pedimos. Y esto es lo difícil, porque a veces cuando nosotros pedimos, el problema es que no queremos perder el control. Piensa en eso cuando le pida algo al Señor la próxima vez y pregúntese, ¿no quiero perder el control, Señor? Y ahí sale un poquito, ay, es que si el Señor me dice que vaya por aquí, y no es eso lo que yo estoy esperando que el Señor me responda.
dice este versículo, pida con fe, no dudando nada. Esa duda no es una pregunta honesta ni una emoción débil. La Biblia condena al que clama. Creo. La Biblia no condena, al que pide y el que pide ayuda. ¿Se recuerdan ustedes cuando uno de los discípulos le dijo al Señor, Señor, creo? Y luego dice, ayuda mi debilidad, mi incredulidad. Yo creo, Señor, pero ayuda porque no sé qué creer. Entonces, por eso dice Santiago, aquí es una lealtad dividida. Pedir a Dios, pero ponemos condiciones. Señor, guíame, pero no me lleves por el camino que me va a doler demasiado. O Señor, muéstrame, pero no me muestres el otro lado que yo quiero, al lado que yo no quiero ir. ¿Se imaginan usted a alguien que va a fisioterapia después de una lesión y el fisioterapista le dice, si querés recuperar la movilidad tenés que hacer este ejercicio, aunque te incomode? Pero la persona, porque le duele mucho, no hace los ejercicios. Yo sé que él quiere resultado, yo sé que él quiere movilidad, pero no quiere pasar por el proceso de hacer ejercicios un día, otro día, en la mañana, hacer ejercicio, levantarse. Queremos la sabiduría que trae paz, pero nosotros no queremos la sabiduría que nos llama a que cambiemos de dirección. Y por eso es que Santiago usa la ilustración clarita, la onda del mar, arrastrada por el viento. La ola se mueve, pero no decide, esa solo reacciona, va para adelante y va para atrás. Y una vida con corazón dividido se parece a eso. Hoy obedecemos, pero mañana retrocedemos. Hoy oramos con convicción, pero mañana decimos, quizá el Señor no me está oyendo, o quizá el Señor no me quiere ayudar en esta situación. No hay estabilidad porque el centro de confianza cambia por el miedo, por la presión, por la opinión o por la comodidad. Y cuando el viento es el dinero, nos movemos hacia el dinero. Y cuando el viento es la aprobación de otros, nos movemos hacia la aprobación de otros. Y cuando el viento es el temor al futuro, nos movemos hacia lo que es seguro. Y luego nos preguntamos, ¿por qué yo no veo que voy para adelante? Me estoy en el mismo lugar. Y por eso el versículo nos dice, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y eso no es una amenaza. El Señor no nos está amenazando. Nos está diciendo, hay una realidad espiritual que tenés que revisar antes de pedir. Pero yo a veces me acerco al Señor negociando. Señor, necesito que me ayudes aquí, pero necesito que me ayudes de esta. Y yo le digo, ¿qué es lo que quiero hacer? Bendecime, allá voy. Y Mateo nos dice lo que Jesús mismo nos dice. Nadie puede servir a dos señores, la conveniencia o la sabiduría del Señor. Y Dios no es caprichoso, no es porque Él no nos quiera dar, sino porque el corazón humano siempre tiende a tener dos centros de gravedad. Lo que es más fácil, lo que me conviene, y lo que no me conviene, y lo que no quiero, y lo que es más difícil. Y en este caso, lo que Dios quiere. Confiar es costoso.
porque significa que muchas veces vamos a perder el control. Y lo que pensamos es que si pierdo yo el control, entonces voy a ser como las olas del mar para un lado y para el otro. Pero en realidad Dios nos está diciendo, no, si me pedís sabiduría, yo no improviso, no vas a perder el control, vas a estar exactamente donde yo quiero que estés. Y eso es lo más seguro. Pero nuestro corazón termina pidiéndole al Señor lo que nos conviene. Y mire, al final terminamos desgastados, cansados, pensando que no hay salida, no hay respuesta. Es como un carro que está en un lodazal y no va a salir. Y eso es lo que dice el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando el corazón está dividido, toda la vida se convierte inestable, de doble ánimo. Describe a alguien que tiene dos centros de confianza. No es una persona sin fe. Es alguien que quiere creer, pero también quiere protegerse. Quiere obedecer, pero tiene sus reservas. Y eso nos lleva a que nosotros tenemos siempre plan A y plan B. Y el Señor no quiere ser el plan B. Dice en todo. Cuando el corazón es dividido por dos lealtades, dice la Biblia, ese es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y tarde o temprano, señores, eso gasta. Estar de un lado para el otro. Estar tratando de asegurar todo. Al final eso no es lo que a nosotros nos corresponde. Te desgasta. Imagínense a alguien caminando con una piedra en el zapato todo el día. Y no tiene carro. Imagínense que estamos allá en el pueblo. Nos toca caminar 3 kilómetros para ir a la escuela o para ir a trabajar o para ir a la universidad y de regreso con una piedra en el zapato. No comienza con una heridita grande, una heridita pequeña. No es una heridita grande, quise decir. Comienza a lastimar, a lastimar, a lastimar, a lastimar, a lastimar. Al final, esa piedrita constante, paso a paso, nos molesta, nos distrae y al final del día lo que uno quiere es tirar los zapatos y no es el zapato el problema, es la piedra. En este caso, el problema no es Dios, el problema es la inconstancia del corazón. Por eso estamos siempre irritados, con ansiedad, con falta de paciencia, con dificultad para descansar, con una mente que nunca se apaga. Me encanta el Salmo 86:11. Mire lo que dice. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Qué lindo, ¿eh? Esta es una oración de uno que escribió este salmo. Señor, unifica mi corazón. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor eso? Unifica mi corazón para que yo pida, Señor, y para que yo pida creyendo que tú me vas a dar de acuerdo a tu voluntad, aunque no sea lo que yo quiero. Pero yo no quiero terminar este sermón y ustedes pensando, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque yo, Marvin Estuardo Alarcón González, yo soy esta persona que Santiago está describiendo aquí. Yo soy ese.
Pero la esperanza de nosotros, mis hermanos, no está en que nosotros produzcamos esta unidad de corazón. La esperanza de nosotros está en Jesucristo. Hay uno que caminó con un corazón completamente entero delante de su Padre Celestial. Hay uno que cuando pidió, siempre pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Ustedes se recuerdan cuando Él estaba a punto de morir en la cruz y Él estaba sudando, imagínense, sudando sangre. Y Él le dijo, pero no se haga tu voluntad, Señor, sino la tuya. Su corazón estaba unificado. Él no se le pasó por la mente pensar, Dios es malo conmigo. Me va a dejar pasar por esto. No, Él solo dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Cristo nunca negoció. Cristo nunca buscó un plan alterno para protegerse. Él nunca retrocedió. Y esa es la sabiduría de Dios. Dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, le estamos diciendo, dame más de Cristo. Hazme más como Cristo. No se trata, otra vez, de que usted trate más fuerte. Se trata de que usted acuda a Cristo y usted le diga, Señor, me rindo. Yo soy de doble ánimo, pero hay uno que es de un solo corazón. Y ese es Cristo. Y cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros venimos delante de Él y le decimos, Cristo, no puedo, ayúdame. Dice, todo aquel que esté trabajado y cansado, venga a mí, dice, que yo lo voy a hacer descansar. Porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. Queremos un corazón entero delante de Dios, aunque eso implique depender de Él más de lo que estamos acostumbrados. Entonces la solución es venir delante de Él y pedir, Cristo, por favor, ayúdame a vivir como tú viviste en esta tierra, dependiendo del Padre en todo lo que hiciste. Todo. ¿Qué cree usted que Jesús estaba haciendo cuando Él se iba a orar toda la noche? ¿Saben qué Él estaba haciendo orando? Señor, Padre mío, ¿cuál es la agenda para mañana? Y dice que todos estaban durmiendo y Él estaba orando. Señor, ¿qué es lo que querés que haga? Y Él se salía sin dormir y el día siguiente dice que alimentaba 5,000. Y el día siguiente sanaba a leprosos. Y el día siguiente le abría la vista a los ciegos. Y el día siguiente le decía, sígueme tú. Cristo fue el único que dependió en todo de su Padre y el Espíritu de Cristo está viviendo en nosotros. Pero tenemos que aprender poquito a poquito a depender de Él. Esa es la sabiduría de Dios. Así que ¿cuántos de nosotros queremos hacer esto esta noche? Señor, me rindo. Señor, yo quiero vivir dependiendo de ti en todo lo que yo hago. No le estoy pidiendo que no duerma toda la noche, pero le estoy rogando, dependa del Señor. Busque la sabiduría de Dios, busque un corazón unido y el Señor se lo va a dar. Amén. Señor, venimos delante de ti, dándote las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú ni siquiera nos estás pidiendo que nosotros cambiemos,
que hagamos y que nos esforcemos, sino que aprendamos con humildad a depender de ti. Por favor, Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Quita, Señor, el corazón dividido en tantas partes. Ni siquiera nosotros sabemos lo que queremos. Te pedimos que nos des tu gracia, Señor, cada día, para vivir dependiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, qué lindo. Qué lindo. Yo tengo aquí gente que me ayuda y yo arruino la... Ah, no, aquí está. Me dieron una lista para que les dé la bienvenida a los que vinieron por primera vez. Tenemos a Ricardo de México. Está allá. Bienvenido, Ricardo. Ahí tenés la comunidad mexicana, estás del lado correcto. La sección correcta. Está también Valentín. Ah, vaya, mire mi hermanita, Perú se va a tener que mover para otro lado porque es también de México. Así que qué lindo, tenemos a Yolanda. De este lado, así. Yolanda, Germán y su niña que vienen de Colombia. Ahí están los colombianos visitándonos. Y le damos gracias al Señor también por Jorge, que está aquí. Tenía un tiempito de estar lidiando y no durmiendo. Todavía está. Aprovecha a orar al mismo tiempo. Te estás desvelando, ora un poco al Señor en esos momentos. Así que todos los que tenemos por primera vez, gracias por estar aquí. Y ahora vamos a tomar un momento para orar entre nosotros. Entonces, lo hacemos en esta oportunidad, vamos a hacerlo en esa ala de México. Ahí Omar y Lisbeth van a dirigir ese momento de oración, peticiones que alguien entre ustedes tengan y oren entre ustedes. La sección internacional aquí, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia, canadienses. Y luego la sección aquí también de Venezuela, Dominicana, etcétera, etcétera. Y ustedes tal vez se pueden... este grupo está grande. Pero, ¿cómo hacemos? Desen vuelta, hagan un grupito ahí. Tenemos un par de minutos para orar entre nosotros. Acércate, Valentín. Acércate. Ahí tenés a Ricardo también. Gracias, Padre. Ahora queremos orar, Señor, como tu pueblo. Queremos darte gracias, Señor, por tus bondades, Señor, por todo lo que tú has provisto para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu protección. Gracias por tus bendiciones, Señor. Queremos, Señor, pedirte también por nuestra iglesia. Por favor, Señor, fortalece a los que están cansados. Te pedimos que consueles, Señor, a aquellos que están en tristeza, Señor, que están desconsolados, Señor, que están desanimados. Aquellos que están luchando, Señor, con la ansiedad, con la incertidumbre. Te pedimos, Señor, que nos des unidad verdadera, amor sincero, que nos des un espíritu de servicio. Te pedimos que nos hagas una familia que honra tu nombre y que refleja a Cristo en la forma en la que nos tratamos entre nosotros. Oramos por esta ciudad, oramos por Halifax. Oramos por esta provincia, Nova Scotia. Oramos por Canadá. Te pedimos que le des sabiduría a los que están en posiciones
de gobierno, Señor. Te pedimos que traigas justicia donde hay injusticia, que traigas compasión donde hay necesidad, Señor. Te pedimos por lo que está pasando alrededor del mundo, por lugares donde hay guerra, hambre, violencia, donde hay temor. Te pedimos que tengas misericordia, que protejas al inocente, Señor. Te pedimos que abras puertas para el Evangelio en aquellos lugares, Señor, en donde es prohibido, Señor, hablar, escuchar tu palabra o mencionar el nombre de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón, Señor, para continuar anunciando, Señor, este mensaje tan lindo que salva y que ofrece vida eterna. Te damos gracias por ser nuestro Padre bueno y porque en Cristo tenemos una esperanza firme. Pedimos que nos ayudes a vivir con fe, con obediencia y con gratitud, Señor. Y ahora juntos queremos orar la oración que nuestro Maestro, Señor y Salvador nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de que cantemos una cancioncita más y que vayamos a cenar, tengo un par de anuncios. Va a haber una cena de pancakes el martes a las 5 de la tarde. Es este martes. Saquen sus teléfonos, tómenle una fotito a eso, apúntense y por favor vengan porque necesitamos saber el número completo de personas que van a venir para que podamos tener las salchichas, los pancakes y todo el syrup ready para celebrar ese día como familia. Así que es este martes a las 5 de la tarde. Y luego vamos a tener el martes 24, hay una reunión que se llama reunión general anual de toda la iglesia, y nos reunimos aquí en la noche yo creo que es no me pusieron la hora aquí, pero yo creo que es a las 7 de la noche, y nos vamos a juntar aquí entonces el 24 de febrero. Lo último, y con esta me despido, es que quiero invitarlos a todos. Los domingos nosotros lo que estamos haciendo es congregándonos 2 domingos por la tarde, pero les quedan a ustedes 2 domingos. Entonces, la invitación es para que usemos un día a la semana, se le llama el Día del Señor, para que ese Día del Señor vengan ustedes en la mañana. Es una misma iglesia. Tenemos 2 servicios y es muy lindo tener 2 servicios, pero si vienen 2 en la tarde, usen los otros 2 para venir y saludar y tener una relación y una comunión con el resto de la iglesia en inglés. Entonces los domingos que vengan en la mañana son los domingos que ustedes no vienen en la tarde. Y así es fácil, ustedes ya tienen un día apartado para venir y juntarse con el pueblo de Dios. Esta solo es una invitación, exhortación, no es ley, pero la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, como dice, algunos tienen por costumbre. Así que yo les hago la invitación para que nos reunamos un día a la semana. Si es en inglés, hágalo en la mañana y en la tarde venga a reunirse con los demás en la tarde en español. Amén. Dígame. Ay, sí, señores. El último sábado del mes, que va a ser febrero 28. Pues ese domingo nos vamos a juntar. No, ese sábado nos vamos a juntar en la casa de María
que es un lugar muy lindo, que hay un lugar donde nos reunimos, llevamos comida, comemos, oramos, contamos testimonios, cantamos y de ahí nos vamos a descansar. Así que están todos invitados el sábado 28. ¿A qué hora, María? ¿A qué hora fue que nos juntamos la otra vez? Santo. Usa esto aquí, ¿no? El próximo sábado es cumpleaños. Entonces yo quiero pedir que le cantemos las mañanitas y aprovechando, ¿quién más cumpleaños? Aparte de Marvin. ¿De febrero? ¿No hay otro de febrero? Daniel, el 18. Rudy. ¿Dónde está Rudy? Se fue. Allá está cuando Cambiando viene. pañal. ¿Qué día es Rudy? Cerquita. Celebramos. Traje un pastel para celebrar a Marvin. Quiero agradecerle aquí que lo tengo enfrente. Porque es un buen pastor, es un buen amigo. Y es una buena persona. Pues le cantamos a todos. Ahí va. Vale, comenzá. Gracias. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Qué van a decir? A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, Marvin, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Felices 30, Marvin! Claro. Qué galán que fueran 30. Así que, ya que estás aquí, ora por los alimentos y luego, acuérdense, niños, ancianos primero. Los de la tercera edad vamos primero. Ya me toca. Amén. Dios te El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reinas con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A ti, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado
sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A ti, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Señor. Te